damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 12. 6 días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces, María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres? Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala. Para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y fueron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermano, aquí en capítulo 12 comienza diciendo 6 días antes de la Pascua. La Pascua era la fecha que los judíos recordaban después de que habían salido de Egipto. Entonces es una fecha que perpetuamente Dios le había dado a los judíos. Entonces era la fecha en que Jesús tenía que ser también ofrecido como sacrificio, como Cordero de Dios. Significa que estamos a 6 días de la crucifixión, de la muerte de Jesús. Pero fíjese qué cosas ocurren, ¿no?, en este tiempo, faltando 6 días para que sea Jesús entregado, que es el tiempo en que tiene que llegar la Pascua. Y antes de entrar a profundo en esto, yo quiero tocar un poquito este tema de la Pascua otra vez. En hebreo la Pascua se llama Pesach. ¿Y por qué se celebraba la Pascua? La Pascua era la fecha de recordación de la salida de Egipto. Que los israelitas recordaban haber sido liberados de Egipto por medio de la mano de Dios. Entonces, entre los israelíes, el pueblo judío tiene 7 fiestas. De las 7 fiestas, 4 fiestas se han cumplido. 3 fiestas todavía no. ¿Cuáles son esas 4 fiestas que se han cumplido? Primero, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias y la fiesta de las semanas o Pentecostés. Esas 4 fiestas, cuando vino Jesús, Él las cumplió. Entonces faltan 3 fiestas. ¿Cuáles serían las 3 fiestas más de los judíos? ¿Qué sigue después de Pentecostés? Fiesta de las trompetas, fiesta de Yom Kippur, el día del perdón, y la fiesta de las cabañas o Sukkot, la última fiesta. Cabaña significa habitar, significa hay gran expectativa de que Jesús va a aparecer durante la fiesta de las cabañas, porque Él nació durante la fiesta de las cabañas. Esa es la fecha verdadera del nacimiento de Jesús, no es 25 de diciembre. Bueno, entonces eso es muy importante, porque estas fiestas son las que nos puede identificar con la llegada, con la obra del Mesías. Por causa de no conocer muy bien la profundidad de estas fiestas, es que muchas cosas que Dios nos ha dejado, muchas señales que Dios nos ha dejado, nosotros no podemos reconocer ni saber. Es por eso que la gente no cree luego en Dios. Yo le digo la verdad, la gente no cree en Dios. La gente cree en una religión nomás.
cree en un Jesucristo que se le implantó. Al Dios de la palabra se le conoce por medio de la palabra. Si no, no hay otra manera. No puede identificarse de otra manera. Entonces nosotros aquí en lo que siempre le oramos, le rezamos o le pedimos que nos ayude, que tenga misericordia de nosotros, ¿a quién le estamos realmente orando? Si no le conocemos. Por eso Jesús le dice a esos que se acercaban en él, San Mateo 7:21, que le dice: nunca os conociles, apartados de mí, hacedores de maldad. Imagínense cómo le habla. Nunca os conocí. Ellos dicen, pero en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Yo nunca tuve nada que ver con ustedes. ¿Qué les parece que un día Dios así también no responda? ¿Y por qué hay probabilidad de que no responda así? Porque si nosotros nos ponemos a pensar, ¿realmente nosotros le conocemos a Dios? ¿Realmente nosotros le conocemos a Dios? ¿Realmente sabemos de sus fiestas, sus propósitos, su objetivo? ¿Por qué realmente Él vino? ¿Entendemos o solamente los que nos han comentado la gente? Entonces ahí uno va a ponerse a pensar si conoce o no conoce a Dios. Por eso es muy importante, ¿no?, averiguar, investigar. Entonces la fiesta, las 4 primeras fiestas, ¿no?, es la fiesta de la primavera. Después está la fiesta del otoño. La Pascua o Pesas se celebra el 14 de Nisan. Eso está escrito en Levítico capítulo 4 al 5. Esa fecha, 14 de Nisan, en nuestro calendario cae aproximadamente 14 de abril, 19 de abril, 4 de abril. Este año 2014 cayó el 14 de abril. Entonces la fiesta de Pesas, ¿qué es lo que se recordaba? El pueblo judío estaba en Egipto durante 420 años y más, esclavizado. ¿Cuál es la razón por la cual el pueblo de Israel quedó como esclavo en Egipto? ¿Cuál es la razón? ¿Los egipcios fueron y los secuestraron? ¿O ellos voluntariamente entraron ahí? ¿Qué es lo que tenía, qué le faltaba a los israelitas para que ellos vayan a meterse en Egipto? ¿Qué necesitaban? Tenían hambre. O sea, podemos decir que ellos se vendieron a los egipcios por comida. Entonces, prácticamente ellos se autoesclavizaron. Bueno, nosotros nos ofrecemos para ser vuestros esclavos. Por eso, Egipto tenía derecho sobre los israelitas. Nosotros tenemos derecho porque lo hemos mantenido, lo hemos alimentado, así que no pueden ustedes decir nada. Entonces, ¿Dios sabía eso o no? Sabía. Por eso Dios, entonces, si quiere liberar a su pueblo, tiene que pagar el precio, ¿no? Tiene que rescatarlo, tiene que comprarlo otra vez, tiene que hacer un rescate. Por eso Moisés es enviado para rescatar a su pueblo de Egipto, con señales, con prodigios, con manifestaciones. Al final, Faraón decide liberarle a ellos por medio de la sangre del cordero, que fue precisamente liberó a los israelitas de la última plaga. Pero ¿qué ocurre al final? Cuando ellos están al frente del mar Rojo, el ejército de egipcios vuelven a atacarle. Esto ocurrió aproximadamente 3 días después de haber sido sacrificado el cordero. A esta fecha, después de los 3 días, del 14 se le llama la fiesta de Pascua, de Pesa, sacrificio del cordero. Después de los 3 días, a este acontecimiento, cuando se abre el mar y los israelitas cruzan y los egipcios son sepultados en el agua, se le llama las fiestas de las primicias. Las fiestas de las primicias. Primeros rescatados, primeros liberados. A esto se le llama. ¿Me entienden hasta acá? Entonces, en ese momento recién se logra la completa liberación. ¿Por qué? Faraón pierde el poder sobre los israelitas. Al ser sepultados ellos en el mar, Faraón pierde totalmente el poder sobre los israelitas. Desde ese momento, Egipto ya no tiene responsabilidad sobre los israelitas. Los israelitas ya no le pueden culpar a Faraón ni a Egipto de no servirle a Dios. Ya no hay más excusa, ya no hay más motivo de decir, es que el mundo me engañó, es que Satanás me engañó. ¿Me entienden? Desde ese momento fue derrotado Satanás. Entonces los israelitas ya quedaron libres. Ahí se puede decir, obtuvieron la libertad verdadera. Entonces, ¿qué necesitaban ellos ahora para llegar a la tierra prometida? Solamente necesitaban un corazón decidido. Decidir servir a Dios. ¿Por qué no pudieron llegar ellos a la tierra prometida? Porque cuando llegaron al monte Sinaí,
donde Dios tenía que darle. Después de la fiesta de las primicias, los israelitas tienen otra fiesta que se llama la fiesta de la semana o Pentecostés. La fiesta en donde Dios se iba a hacer uno con ellos, donde Dios se iba a unir con ellos para darles su naturaleza divina. ¿Y cómo nosotros podemos recibir la naturaleza divina de Dios? A través de su palabra, a través de sus leyes, a través de su escritura. Y ahí se completó las 4 fiestas con Pentecostés. Pero ¿qué pasó? Ahora estamos esperando las siguientes 3 fiestas. La trompeta, ¿cuándo va a venir? La trompeta, ¿qué significa? Aviso de que llega el Mesías. Después, Yom Kippur, corazón arrepentido. Corazón, sí Señor, estoy acá, a tu merced. Corazón realmente de aflicción. Y finalmente, tabernáculos, habitar con Dios para siempre, eternamente. Esa fiesta estamos esperando. Entonces hice un pequeño resumen, ¿no?, de las 7 fiestas, así rápido. Solamente para poder entender qué fiesta es lo que estaban recordando, la importancia que era para ellos la fiesta de la Pascua para los israelitas. Bueno, volvamos a San Juan capítulo 12. Entonces dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo, puro de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. ¿Recuerdan lo que había pasado anteriormente, no? Jesús había ido a Betania, casa de pobreza, casa de necesidad. Marta y María, las hermanas de Lázaro, estaban muy quebrantadas, muy tristes por la muerte de Lázaro. Jesús le había dicho a Marta que tu hermano resucitará, ten fe, cree, verás la gloria de Dios. Esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifestado por ella. Así le estaba diciendo. Después de todo este acontecimiento, se le prepara un banquete, una celebración grande a Lázaro. Dicen que el que preparó el banquete era un tal Simón, que anteriormente estaba enfermo de lepra. Puede ser que haya sido ese hombre que un día fue sanado de la lepra, que le dijo a Jesús, si quieres puedes limpiarme. Hay posibilidades, no sabemos muy bien. Pero es el organizador de la fiesta, de la cena. Bueno, ahí estaban los discípulos de Jesús, una cena judía, y todos contentos, todos alegres. Lázaro ya resucitado, ya sin vendas, sin ataduras, totalmente libre. Es un momento alegre y contento. Pero de repente ahí de la pieza sale María, con un perfume o un aceite, dice aquí, una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Este perfume dice que costaba 300 denarios, aproximadamente el salario de un año. ¿Cómo es que María podía haber obtenido estas cosas? ¿Así fácilmente o con mucho esfuerzo, con mucho trabajo? ¿Por qué ella estaba ofreciendo, por qué estaba ella ungiendo a Jesús con algo tan valioso, con algo tan caro? Ustedes, por ejemplo, cuando, no sé, un pensamiento, ¿no? Cuando algo tienen que regalar, algo quieren darle, ¿no? Muchas veces piensan, a ver, yo ya no uso más, ya no me va a servir más, voy a dar. O piensan, ese más lindo quiero regalar. ¿Cómo generalmente piensan? ¿Qué quieren dar generalmente? Para Dios por lo menos. A ver, este sería bueno para allá, porque ya no uso más. Vamos a analizarnos nuestro corazón. Las personas cuando van a usar su tiempo, su dinero, su esfuerzo para Dios, piensa muchas veces, piensa 2, 3 veces, que cuando van a usar para ellos mismos. Cuando van a usar para ellos mismos, hay tiempo, hay fuerza, hay dinero, hay todo. Pero cuando van a usar para Dios, hay que pensarlo. Voy a pensar. Así es, muchas veces. Acá, María, ¿qué nos está haciendo entender? Si es para Jesús, para ungir a Jesús,
yo voy a usar lo más valioso que tengo. Esto era es prácticamente toda su vida de un año, todo su salario de un año, todo su esfuerzo de un año, ella lo va a entregar a Jesús. ¿Qué es lo que María habrá entendido para hacer esto? Viendo que su hermano estaba muerto durante 4 días, sin esperanza, viene Jesús y le saca de la tumba. ¿Qué es lo que María habrá entendido? ¿Recuerdan un pasaje donde Marta y María son visitadas por Jesús y María se queda escuchando su mensaje, su palabra? Y Jesús le dice a Marta, que estaba muy afanada, que tenía muchas cosas que hacer, que tenía muchas cosas en qué pensar. Marta, Marta, afanada y turbada estás, con muchas cosas. Pero una cosa es necesaria, y María, Miriam, en el lenguaje original, ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Esta parte de la cual no le será quitada es muy importante. ¿Qué es lo que María habrá recibido que nunca nadie le va a quitar ni le va a sacar? Hay una cosa que quiero mostrarle acá en Apocalipsis, a ver si coincide. Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3, versículo 7. Fíjense lo que dice ahí. La iglesia Filadelfia, la iglesia Emuná, la iglesia fiel, la iglesia que vive conforme a la Escritura, conforme a la palabra. Esta es la iglesia Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el apartado, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Y por qué siempre aparece la llave de David? ¿Quién era David? Un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre que meditaba en la palabra de Dios de día y de noche. Ese era David. Un hombre que se deleitaba en la ley de Dios. El que abre y ninguno cierra. Y cierra y ninguno abre. Yo conozco, y fíjense, ¿qué dice que conoce el ángel de Dios que le envía? Tus obras. ¿Qué son obras? Tu vida, tu andar, tu caminar. Yo conozco muy bien. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Qué es lo que este ángel está diciendo a la iglesia fiel en la palabra que Dios ha puesto delante de él y nadie va a cerrar? Una puerta abierta. El reino de los cielos abierto. ¿Cómo yo puedo asegurar mi presencia en el reino de Dios? Yo quiero asegurar mi vida ahí. ¿Qué es lo que María hizo? ¿Qué es lo que María obtuvo? ¿Qué es lo que María hacía? Oía la palabra, dice. Ella ha recibido la mejor parte, la cual no le será quitada. A ella se le ha abierto las puertas de los cielos, del reino celestial, y nadie le va a cerrar nunca. ¿Por qué? Ha guardado mi palabra y no ha negado mi nombre. Eso es muy importante. Y esto se refleja en la vida. Estamos viendo ahora que todos están felices por el acontecimiento de Lázaro, pero María ha entendido algo muy importante. ¿Por qué Jesús ha venido a este mundo? ¿Cuál es la función de Jesús en este mundo? Estamos a 6 días de la Pascua, el día en que se ofrece al Cordero como sacrificio por haber sido libertado de Egipto. María, ¿qué está viendo en Jesús? María, no podemos decir si ya entendía o simbólicamente o proféticamente Dios, la vida de María está usando para mostrarnos nosotros algo. Para mostrarnos que Él es el que tiene que ser ungido para ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que tiene que ser preparado por Dios para hacer olor grato a Jehová. Así está escrito en la palabra. Dios así está mostrando. Volvamos a San Juan. Entonces agarra su perfume, lo derrama completo. ¿Sentía algún peso ella? ¿Sentía algún quebranto en su corazón? No. Entonces la Biblia nos está enseñando la característica de la persona que tiene realmente confianza en la palabra y confianza en Dios y que cree realmente en Dios. Su vida se manifiesta, acciona, arranca, tiene un empuje. No es que se queda nomás ahí atrás. ¿Se ve la diferencia o no? Pero también la Biblia nos va a mostrar el opuesto. Acá en este pasaje vamos a encontrar el que realmente camina hacia Dios y el que camina opuesto a Dios. ¿Cuál es su característica? Y ya que vamos a tocar de este personaje, vamos a hablar de otros personajes similares en todo el Testamento, en toda la Biblia.
Vamos a ver qué relación se asimilaban o no. Bueno, versículo 4, 12:4. Dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Iscariote significa lugar de isca, ¿no? Un lugar de donde vivían muchos sicarios, muchas personas que se dedicaban a cometer crímenes. Judas venía de esa región. ¿Qué es lo que habló este discípulo de Jesús con respecto a lo que esta mujer estaba haciendo? ¿Qué dijo? Miren, ¿por qué, versículo 5, no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Está reclamando. Hermano, hay muchas personas que cuando vos de tu vida querés dedicar a Dios, no le gusta, ¿no? ¿Por qué vos perdés tu tiempo así? Yendo al culto, yendo a la iglesia, perdés tu tiempo. Podés estar ganando dinero, podés estar produciendo más dinero. ¿Para qué estás haciendo estas cosas? ¿Para qué perder tu hora valiosa en ese lugar? Puede estar negociando, esto se puede estar vendiendo, aquí se puede haber, hay mucha gente necesitada, hay muchas personas que tienen ese concepto. El culto le es perder el tiempo. Vivir para Dios le es perder el tiempo. Estamos viendo lo que la Biblia muestra. Está el corazón que empieza a manifestarse. ¡Ay, qué barbaridad! Esto podría ser aparentemente ayuda para muchas personas necesitadas. Pero la Biblia va a mencionar la verdadera intención de Judas. Versículo 6. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. ¿Qué era Judas? Dice, ladrón. Si es ladrón, entiendan muy bien, ¿qué es lo que él está aprendiendo de Jesús? ¿Será que vivir contrario a los mandamientos de Dios tiene consecuencias en la vida de una persona? ¿Será que oponerse, a pesar de que vos estás caminando con Dios, aparentemente, caminando con el Maestro, escuchando instrucciones del Maestro, pero está oponiéndote a la ley de Dios, no tendrá eso consecuencia a la larga? Aparentemente ahí no se nota. En ese ambiente Judas era uno de los 12, estaba compartiendo la cena, estaba disfrutando. Era un escogido más, era un discípulo que iba a estar con Jesús en el reino celestial. Eso es lo que se veía en la apariencia. Pero él no estaba aceptando no solamente a Jesús, sino el mandato de Jesús. ¿Me entiendo? La ley. ¿Había alguna ley que Judas estaba quebrantando? ¿Cuál? No robar. Y además, ya que estaba quebrantando no robar, ¿cuál otro mandamiento estaba quebrantando? No mentir. Y además de no mentir, ¿cuál otro mandamiento estaba quebrantando? No codiciar. ¿Se dan cuenta? Entonces, quebrantar los mandamientos trae consecuencias según el Antiguo Testamento. Si hicieres estas cosas, las bendiciones vendrán sobre ti. Pero si no las hicieres, vendrán las maldiciones. ¿Y será que eso es lo que Jesús le estaba explicando cuando Judas estaba atrás, ¿no? Ustedes no guardan los mandamientos, guardan las tradiciones. Jesús exhortándole a los fariseos y Judas ahí atrás. Sí, señor, sí, señor. ¿Será que eso no estaba él dándose cuenta que él estaba ahí oponiéndose a Jesús? Pero él estaba ahí. La maldición estaba a punto de caer sobre su vida. ¿Se dan cuenta ustedes cuál es el pecado de Judas? No está tomando en serio la Escritura. No, peango Jesús ya paga pama, veo yo imbama. Esa clase de persona que habla así, en la Biblia le llama encarnecedor. Con los tales ni aún te juntéis. No te juntes con ellos. No es que no tenés que juntarte con la gente, con esa gente que de la palabra de Dios se burla. Mejor, hasta acá nomás, amigo, nos vemos después. Así es, se burla de la Escritura. Esto está haciendo Judas Iscariote. Pero hubo algunos personajes similares a ellos. Dios le dio la oportunidad a Judas Iscariote de que cambie. ¿Cuál es la oportunidad que tuvo Judas Iscariote de cambiar? Caminaba con Jesús, andaba con Jesús, escuchaba las enseñanzas de Jesús, escuchaba cuando Jesús le exhortaba a fariseos, a otros. Pero hay un problema de Judas Iscariote. Su corazón estaba cerrado. Hermano, el corazón cerrado de una persona es peligroso. Y el corazón no es que se cierra de repente, poco a poco se van cerrando. O por ejemplo tener un pensamiento, no, ¿y será que es así? Yo creo que no es tanto así, no creo que sea tanto así. Así empieza. Después poco a poco
escuchar la palabra, no, pero no es tanto así también. Nega 1, nega 2, nega 3, nega 4, hasta que llega el tiempo en que Dios mismo cierra tu corazón. Y de repente te convertí en una persona que no querés saber nada, ni oír nada, ni creer nada. Y ahí ya te quedaste atrapado para siempre. Eso puede llegar a ocurrir, ¿no? ¿Está escrito en la Biblia que ocurrió? ¿No? Está escrito. Y vamos a mirar. Vamos a Éxodo. Primer personaje que por no entender el corazón de Dios, Dios hizo que se cierre, Faraón. Éxodo capítulo 9. Recuerden que Dios le dio la oportunidad a Faraón, deja ir a mi pueblo. Imagínense si Faraón, ante la primera señal que Moisés le muestra, realmente este es un Dios poderoso, y le dejaba ir al pueblo, su país iba a ser próspero hasta ahora, ¿o no? Sí, y por favor, oren por mí. Recuerden qué dijo el Faraón que recibió a José, que él había dicho a Jacob. ¿Se acuerdan? ¿Qué había dicho el Faraón que estaba en tiempo de José? Por favor, oren por mí, le dijo. Bendiga, ore por mí, Jacob le dijo. Y el tiempo de ese Faraón, su reino fue próspero, ¿no? Fue un reino avanzado. Ahí creció el país de Egipto. Pero este Faraón, viendo el poder de Dios, viendo a los hijos de Dios, él se oponía. No quiero. Y miren lo que dice acá. Capítulo 9 primero, el versículo 34. Viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar y endurecieron su corazón, él y sus siervos. Y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como el Señor lo había dicho por medio de Moisés. Las partes donde dice que él no lo dejó ir o endureció su corazón, en el lenguaje, en la Biblia antigua dice que él se comportaba de una manera pesada, que él era pesado, que él lo tomaba como burla así. Cuando Moisés, deja de mi pueblo, bueno, le voy a dejar ir, pero sacame de esta plaga. Y Moisés sacaba la plaga, no voy a dejar ir, así se burlaba. Voy a engañarla a Moisés. Le voy a dejar ir, pero sacame de esta plaga. ¿Vas a dejarla ahí? Sí, cruzaba los dedos atrás, ¿no? Así es famoso que cruza los dedos, quiere decir que no voy a cumplir mi promesa, ¿no? ¿Así o no? Entonces cuando Moisés cumplía, Faraón no cumplía. En la versión antigua, en la versión original, está escrito que Faraón se comportaba pesadamente, algo así como burlonamente, que él se burlaba de Dios. Pero acá, y más abajo en el capítulo 10, ya no dice más que se comportaba burlonamente, sino dice se endureció, se afirmó su corazón, dice. Ya decidió, no voy a dejar ir, ya era enojo, furia ya estaba como enojado. ¿Por qué? ¿Qué le estaba pasando a su país? A medida que él se iba burlando de Dios, Dios qué iba haciendo con su país. Entonces, recuerden que hay muchas personas que a medida que va rebelándose con Dios y le viene y le sucede cosas, en vez de cambiar, algunos se enojan más. Ahora sí no quiero saber nada de Dios. Ahora sí no voy a ir nunca más a la iglesia. Algunos así se vuelven peor. Eso quiere decir que Dios está afirmando. ¿Por qué se está burlando de Dios? No, andamos ahí. No, raqueta. Ese es pesadamente, ¿no? O sea, así no va más o menos, pero va a pasar el tiempo, le va a ir mal, no le va bien, le empieza a ver la desgracia, no, oré hoy, y hasta que se afirma su corazón, ya no quiero saber más nada de Dios. Ahí ocurre. ¿Qué dice más abajo? El versículo 7. Entonces los siervos de Faraón dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Hasta sus siervos le dijeron que ya está destruido el país. Pero ¿Faraón hizo caso? No hizo caso. Al final vemos nosotros que aunque el hijo del Faraón murió, aunque él vio la plaga, la última plaga, igual él envió su ejército, aunque vio que el mar se abrió. Imagínense el corazón obstinado que tenía. ¿Usted no le parece que ella bien duro? Se abre el mar. ¿Acaso no tiene que ver, en vez de ver a los israelitas que corren, él tendría que ver que el mar se está abriendo? Pero como tan cegado, tan necio, ya no puede más ver a Dios. Hasta ahí va a llegar el corazón de una persona orgullosa. Ya no va a ver la palabra, solamente va a tener
su corazón enfurecido. ¿A quién le odiaba Faraón? A los israelitas. Cuando Moisés llegó recién frente a Faraón, Faraón le odiaba a los israelitas y le odiaba a Moisés. Cuando recién llegó, ¿no? ¿Cómo le tomaba? Como burla. Ustedes esclavitos, así. Pero pasando el tiempo empezó a eso generar como odio. ¿Y eso qué hizo? Que Faraón ya no pueda más distinguir nada. ¿Se dan cuenta que hasta sus siervos ya se dan cuenta? Recuerden que muchos de los soldados del Faraón le dijeron, nosotros podemos pelear con ejércitos, podemos enfrentarnos, pero no podemos pelear con un Dios, le dijeron. Hasta los soldados se dan cuenta que este es un Dios poderoso, entrégate. Pero Faraón no quería rendirse. ¿Por qué le pasó esto a Faraón? A ver, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué así se cerró tanto? Almacenó odio en su corazón. Almacenó rencor. Ella judío, ayucata. Y al final murió él. Por eso ese es el peor pecado que tiene que tener una persona. Primero se burlaba, pecó contra Dios. Acá dice así. Otro. Libro de Josué, capítulo 7. ¿A quién le recuerdan Josué, capítulo 7? A ver si alguno se acuerda. Cam. ¿Quién era Cam? Dios libera a su pueblo. Dios da gran victoria. Cam ya es de la nueva generación. Le tocó entrar en la tierra prometida. Eso es una gran bendición. Fíjense, está entrando en la tierra prometida. Josué le reúne, escúchenme. La palabra de Dios, la palabra que Moisés nos dio es más importante que cualquier cosa. Dios no va a dar ahora esta tierra. Ustedes enfóquense en conquistar la tierra. No desvíen su atención. No miren nada. No codicien. La codicia era parte del pecado que estaba mencionado en la ley, ¿o no? No codicien cosas de este pueblo, porque este pueblo está maldecido por Dios. ¿Entienden? Amén, dijeron todos. Entre ellos estaba Can también, ¿o no? Y van a la guerra. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace Can? Mientras pelean sus compañeros, algunos mueren ahí. Él, ¿qué observa? Un lingote de oro, manto babilónico. Empieza a pensar, con esto yo viviría feliz en la tierra prometida. Sería rico. Entonces su mente ya no se desvía en la promesa de Dios, sino en su vida personal. ¿Y qué hace? En vez de pelear, imagínense, ustedes ya imagínense la escena. Que él dejó la espada y si tiene que ir a juntar lingote, manto, tiene que guardarlo, tiene que cubrirse. Él se dedicó a pelear entonces. Y mientras sus compañeros que estaban haciendo, peleando ahí. Este corazón a Dios no le agradó. ¿Qué hizo Cam? Vamos a ver lo que dice acá. Capítulo 7, el versículo 20. 7, 19 vamos a leer. 7, 19. Entonces Josué dijo a Cam, hijo mío, da gloria al Señor, el Dios de Israel, y dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Recuerden que antes que ocurra esto, Josué habían enviado a sus soldados para ir a pelear con un pueblito pequeño, se llamaba ahí, y perdieron la batalla. Contra Jericó ellos ganaron, pero contra un pueblito pequeño perdieron. Entonces Josué oró a Dios, Señor, ¿por qué ocurre esto con nosotros? Y Dios le dijo, entre ustedes hay un maldito. ¿Cuál era la maldición que estaba trayendo este hombre al pueblo? Estaba quebrantando un mandamiento de Dios. Eso tiene tanta maldición, y por lo visto sí, era gran maldición. Entonces, tenés que encontrarle a ese maldito. Entonces, Josué le avisa a ellos, hay alguien aquí que ha hecho cosa prohibida por Dios. Hable ahora para rescatar al pueblo. No habló. Entonces, bueno, vamos a empezar a echar. Entre las 12 tribus fue elegido la tribu de Judá. ¿Tribu de Judá era, no? Sí. Entre la tribu de Judá fue elegido la familia de Sera. Y entre la familia de Sera, haciendo luego acercar la familia de Sera por los varones, fue tomado Sabdi. Sabdi dice. 18. Hizo acercar a su casa por los varones y fue tomado Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces había muchas opciones, no le daba opciones. Arrepiéntase ahora mismo, confiese ahora mismo, reconozca que ha fallado. Sí, fallé, pero esta persona que hacía, no mames, ese pillata, sin más, andándose eso ahí. Esta persona estaba pensando que Dios existe o no. Esta persona creía que existe un Dios. No, esta persona pensaba que Dios es un cuento nomás. Acá no todo es un cuento, acá nosotros tenemos cada uno, el mal letrado tiene que aprovecharse.
Ese era el corazón que tenía. ¿Acaso Dios no estaba viendo eso? Estaba observando. Entonces se le dio la oportunidad, pero cuando el corazón está cerrado, ya no hay forma de abrir. Bueno, versículo 20 dice: y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y así he hecho. Y miren lo que él ha hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos. ¿Y qué dice ahí? Lo cual codicié, y tomé, y aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. A ver, ¿cuántos pecados cometió acá Acán? ¿Cuántos? No tomó a Dios como su único Dios, ¿cómo se dice? No amó a Dios con todo su corazón, no amó a Dios sobre todas las cosas. Ese primer mandamiento ya quebrantó, ¿no? Porque ¿qué amó más él? El lingote de oro. Cuando él estaba peleando la batalla de Dios, ¿qué hizo desviar su corazón? El lingote de oro, la riqueza. Significa que Dios no era importante en su corazón. Segundo, si él toma algo que Dios prohibió que tome, ¿qué está haciendo? Si él toma algo que Dios dijo que no lo tomen, ¿qué está haciendo él? Robando, está robando. Y tercero, ¿por qué lo tomó? Porque estaba codiciando. Y cuando le preguntó José: ¿hay alguien aquí que tomó esta cosa? ¿El que hizo ahí? Mintió. Y algo más grave, por causa de estas cosas, ¿qué ocurrió con algunos de sus compañeros? Murieron. Entonces es culpable de homicidio también. Quebró todos los mandamientos. Entonces él, ¿cómo puede considerarse bueno delante de Dios? Y peor, no, se burló de Dios. Este tipo de personas es lo que recibían la maldición. Al final él fue apedreado, fue asesinado con toda su familia. La maldición cayó sobre él. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó con él? Su corazón se endureció, no tomó en serio. Miren que pasaron ya 40 años de oportunidad. Él vio tal vez cómo murieron todos esos israelitas por ser rebeldes. Él tenía ya, no es que recién salían de Egipto. Una cosa es cuando los israelitas que recién salieron, bueno, no entendían muchas cosas. Pero él ya estaba viviendo, ya experimentó muchas cosas, pero su corazón nunca se abrió hacia Dios. ¿Me entiendo? Hay otro más. Vamos a primer libro de Samuel. Estamos viendo similares a Iscariote. Primer libro de Samuel, capítulo 2. Y esto van a prestar mucha atención acá, jovenzuelos. En el tiempo del profeta Samuel había un juez que dirigía toda la tierra. El tiempo de Samuel era guiado, en el tiempo de esa época era guiado por los jueces. En este tiempo Samuel todavía era bebito, había nacido, estaba por nacer, y había un juez que se llamaba Elí. Elí tenía unos hijos que le ayudaban a dirigir el tabernáculo, ¿no? Las cosas de Dios. Pero ¿cómo eran estos hijos de Elí? Miren lo que dice acá, versículo 12. 2:12. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento del Señor. ¿Qué clase de hombres eran? ¿Qué significa impíos? Impuros, o traduciendo exactamente impío al lenguaje original, quiere decir opositores a la ley de Dios. A eso se le llama. Opuestos a la ley. ¿Por qué eran opuestos a la ley de Dios? No tenían, dice, conocimiento del Señor. Porque aunque ellos eran hijos de un juez, de un pastor, su vida ¿en qué enfocaban ellos? En las cosas carnales, en las cosas mundanas. Sí, mi papá es pastor, pero yo soy normal, yo vivo normal mi vida. ¿Sí? No hay problemas, tranquilo, pa. Él tiene que orar y todas esas cosas, pero yo, tranquilo. ¿Sí? Dios a mí no me toma en cuenta mis pecados. Así vivían ellos. ¿Será que era así? ¿Será que no estaba también Dios considerando su vida? ¿Será que no estaba observando? ¿Y qué dice más? Y era costumbre, y hay muchas cosas que dice abajo, pero quiero saltear. Ellos avergonzaban, dice, el trabajo de su papá, y la gente ya no quería más servir a Dios porque veían la vida corrupta de estas personas. Por eso, de ahí lo importante del predicador y la familia. Escuchen bien esto. Si nosotros estamos predicando, compartiendo la palabra, y la gente ve que nuestra vida no es de acuerdo a la palabra, va a menospreciar, la palabra, a la vida desastre.
¿Eso va a decir o no? Ya llegaste, ya. Eso es gran pecado para Dios. Por eso el que un pastor tenga una vida corrompida, corrupta, mentirosa, falsa, es vergüenza para Dios. Mucha vergüenza. Y un hermano peor. No, Dios conoce mi corazón. Dios cuál es ese corazón. Dios cuál es esa paz. Dios de jugana. ¿Será que así es? No, Dios está observando. Si por tu vida, vos que andás diciendo que soy hijo de Dios, pero por tu vida se desvía la persona, vos sos culpable, gran pecado. El versículo 17. Dice 2:17. Era pues muy grande delante del Señor el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas del Señor. Era grande ese pecado. La gente cuando diga, no, ahí todo de balde, hermano, mentira, su vida de ellos peor es, por causa de nuestra vida, por causa de nosotros. ¿Ese es un pecado grande o no? Una cosa es que vos le prediques la palabra y a esa persona no le guste la palabra. Otra cosa es que vos le prediques la palabra, pero vos vivís peor o hacer cosas peores que la gente del mundo. Viví más carnal todavía que los carnales. Entonces son una vergüenza para Dios. Así está escrito en la Biblia. Eso es digno de maldición, según la palabra. Bíblicamente, la maldición no es que te trae el hombre. Está escrito. La maldición está escrita o no. Si hicieres conforme a mi palabra, bendito serás. Pero si no hicieres, traeré sobre ti maldiciones. Así te va a ocurrir. Hay una larga lista de maldiciones. Hay que leer todo para saber. Esto está escrito en la Biblia y estamos viendo que se está cumpliendo. No solamente en el Antiguo Testamento, también en el Nuevo Testamento. Más abajo vamos a ver el versículo 23, versículo 23. 2:23. Y les dijo, esto su padre le dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Escuchen muy bien. A pesar de que Elí le advertía, realmente Elí no fue muy duro con su hijo al principio. Porque él también se sentía como medio así, que no es tan serio, no es tan grave. La gente le denunciaba ya. Tus hijos están viviendo así, tus hijos están andando así. Ay, sí, bueno, más ya usted ya exagera, no eco para tanto. No eco tanto, así, a mitad, pues entró ahí, ¿dónde? No, la muerte estaba llegando a ellos. Tus hijos están destinados a morir. Finalmente, un día Elí quiere tomar ya carta en el asunto. Hijos, así se escucha de ustedes. Así se dice de ustedes. Se dice que por causa de ustedes la gente ya no está creyendo en Dios. Está diciendo que Dios no existe. ¿Cómo reaccionar a ello? Versículo 25. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ¿qué dice ahí? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Qué hicieron ellos? Sí, papá, entendemos. Desde ahora nuestra vida va a cambiar. Nos damos cuenta que estamos mal. Si ustedes pecan contra un hombre, puede ser que tengan misericordia. Pero si contra Dios pecan, si a Dios le oponen, contra Dios se están rebelando, ¿quién le puede salvar a usted? ¿Quién va a poder hacer nada contra usted? ¿Me entienden así? Ellos oyeron a su padre. ¿Por qué no oyeron a su padre? A ver, ¿cuál es la causa? ¿Cómo creen ustedes que ellos estaban escuchando a su papá? Bla, 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 bla. Sí, viejo, oíma, viejo. Sí, carnal, oíma, pasó. Esa es su onda de ellos. Como hoy en día la onda de los jóvenes, ¿no? Sí, mamá, papá se playa todo de balde atrás, ¿no? Acá con los socios, con los cuates, nosotros ahí, Así es, así piensa, ¿no? Piensa que cuando le estaban hablando, no viene de Dios, porque, no, Dios no existe, existe, pero nosotros también no podemos divertir. ¿Acaso nuestros padres cuando eran jóvenes no se divertían? Ay, bueno, ya divertían. ¿Así creen o no? ¿Así piensan o no? ¿Por qué creen que los jóvenes viven así, desastre, corrompida, mintiendo? La mentira es parte del pecado, ¿no? Entonces acá, ¿qué estaban haciendo ellos? Ellos estaban profanando las cosas del templo, estaban viviendo mintiendo, robando y pecando en adulterio y fornicación. Pero ellos sentían eso grave en su corazón. No, Dios, eso es la ley que se va a cumplir. Mentira. ¿Qué dice ahí?
Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra el Señor, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre. ¿Y qué dice ahí? Lo más triste. Porque el Señor había resuelto hacerlos morir. Ya estaba dicho, ya, sentenciado. Van a tener que morir estos. Qué terrible, ¿no? Imagínense, si jóvenes están escuchando esta palabra, o alguna persona está escuchando esta palabra, y se le viene un pensamiento, ¿por qué yo no quiero oír cuando me dicen las cosas de Dios? Porque a mí no me interesa. Tiene que pensar entonces, ¿qué está resolviendo Dios para su vida? No, nosotros no estamos resolviendo eso. Nosotros no somos dueños de la vida de nadie. Nosotros no tenemos potestad por nadie. Tiene que pensar qué Dios está resolviendo. Así que no diga fácilmente, no quiero más ir a la iglesia, no me gusta Jasoe. No diga eso. El que no conoce a Dios va a hablar eso. Recuerden que estos jóvenes no conocían a Dios. El que empieza a conocer a Dios va a tener temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Con qué limpia al joven su camino? Con guardar tu palabra. Así está escrito. Sí. ¿Me entiendo? Así. Pero estos jóvenes, cerrado corazón, ya al final, sabemos al final de la historia, tuvieron que morir. Hay otro más. Segundo libro de Reyes. A ver si se acuerdan quién es. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Bueno, capítulo 5. Bueno, ¿qué pasó acá? Elías era un siervo de Dios, poderoso en la escritura, poderoso en la palabra, que tenía que enfrentar nada más y nada menos que a los reyes corrompidos de Acad y Ocosía de Israel, de las 10 tribus. Reyes que se habían apartado adorando a imágenes, a becerros de oro. Elías escoge un siervo. ¿Quién era su siervo? Eliseo. ¿Qué es el objetivo de Elías hacia Eliseo? Que Eliseo continúe sus pasos. Que Eliseo también se enfrente contra ese mundo corrupto. Que Eliseo también transmita la verdad a ellos. Pero Eliseo en ese tiempo, ay Señor, yo no me animo. Yo no tengo tu fortaleza, yo no tengo tu fuerza. Clamaba, lloraba, pedía. Eliseo era una persona de buena posición. Él abandonó todas sus cosas, todos sus bienes para seguir prácticamente a un loco como era Elías. Porque se decía por Elías que era un loco. Imagínense. Finalmente Eliseo logra convertirse en gran siervo, gran predicador. Hasta un sirio, Naamán, viene a él. Y él, por medio de su palabra, hace que este sirio se cure de la lepra y se postre ante Dios. Se arrodille ante el Dios verdadero. Y le diga, tú eres mi Señor. Imagínense, un general de ejército poderoso le dice a Eliseo, tú eres mi Señor. Por el Dios de Israel. ¿Quién estaba al lado de Eliseo? Su gran criado, Giesi. El mismo deseo que Elías tuvo hacia Eliseo, Eliseo quería tener hacia Giesi. Que él un día también sea un gran siervo. Que enfrente a esta sociedad, enfrente a esta corrupción, estas trampas que se hace, que viva realmente conforme a la palabra, conforme a la ley de Dios. Pero lastimosamente este criado ya había cerrado ya su corazón. Cuando Naamán le ofrece, te voy a dar este dinero porque yo dije que iba a dar al que me curara este dinero, y Eliseo lo rechaza, no, yo no quiero tu dinero. Ya el corazón de Giesi se sintió mal. ¿Por qué no aceptó? Bueno, pero hasta ahí se le puede perdonar, ¿no? ¿Sí o no? Ay, bueno, pero tal vez mi codicia, Señor, ten misericordia de mí. Tal vez conversando con su maestro, tuve este corazón, por favor, no te preocupes, Giesi, la debilidad humana es así. Pero Giesi hizo eso, no, se lo guardó ahí. Mi maestro es un tonto, él no sabe las cosas, podíamos vivir bien, ser ricos. ¿Dónde empezó a enfocar su corazón Giesi? Otra vez en el dinero, en el poder, en la fama. Precisamente lo que Eliseo estaba combatiendo contra los reyes de Israel, las 10 tribus que estaban viviendo corrompidamente. Él está entonces haciéndose uno con el mundo. Pero Eliseo calla nomás. Tal vez Eliseo ya hace mucho se dio cuenta, pero tal vez cuando yo comparta con él va a cambiar. Finalmente, ¿qué pasa? Llega al colmo de su dureza de corazón. Por eso cuando el corazón se endurece ya no aguanta más, uno hace cosas terribles. Yo voy a ir a pedirle plata a ese sirio.
Se fue y le pidió a escondidas de Eliseo. Y ahí ya empezó él a hacer trampa. Porque al tomar algo que no es suyo, ¿qué hizo él? Robó. Se convirtió en ladrón. Al desear esa cosa que su amo rechazó, ¿el qué pecado también cometió? Codició. Y lo peor, ¿dónde estás? ¿Dónde estabas, Giesi? Vamos a ver, capítulo 5, 5:24. Fíjese lo que dice acá. Y así llegó a su lugar secreto. Él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. ¿Qué está haciendo acá? Está mintiendo. Ustedes cuando leen esto, es que mentiroso este Giesi. Merece luego que le pase la lepra. ¿Así leen? ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puede codiciar? Realmente esta clase de persona no merece luego ser cristiano ni creyente. ¿Cómo va a mentir? ¿Cómo va a robar? ¿Cómo va a codiciar? ¿Así leen? ¿O no? Esta es la característica de las personas que son enemigos de Dios. Ustedes así tienen que leer. ¿Quieren saber quién es enemigo de Dios de verdad? Ahí está mostrando la Biblia. Corazón cerrado. Tu siervo no ha ido a ningún lado. ¿Por qué me hablas así? Vaya de problema. Vaya. Claro, si vos no tenés pruebas, siempre la persona culpable cuando no tenés pruebas es valiente, ¿no? ¿Tenés pruebas? Mostrame pruebas, fotos, como antes decía el pastor. Fotos, videos. Así. ¿Cuál es la mayor prueba que tenía Eliseo? Mi espíritu estaba allí. Mi corazón estaba allí. Cuando veía cómo tu corazón se iba tras la codicia. Se iba tras el mundo. Mi corazón estaba quebrantándose ahí. Estaba partiéndose en dos. Así, esa era la mayor prueba que tenía. Mi corazón se destruyó. ¿Qué dice acá? Él entonces le dijo, no estaba tan bien, versículo 26, ¿no? Allí mi corazón, cuando el hombre volvió de allí, de su carro a recibirte, es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, sierva y sierva. ¿En qué tiempo estaban ellos? En el tiempo en que tenían que combatir la idolatría, la corrupción que había en las 10 tribus. Ese era el propósito por el cual Dios le envió a Elías, para restaurar el corazón del pueblo. Para eso le levantó a Eliseo, y para eso Eliseo le estaba levantando a Giesi. Pero Giesi, su corazón estaba desviado a otro lado. Se desvió, se burló de Dios. Hizo escarnio de la palabra de Dios. Esto es lo que ha hecho. Hoy en día hay muchas personas que están haciendo lo mismo. Caminando con el maestro, se están burlando de la palabra de Dios. Finalmente, y por tanto la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió delante de él leproso y blanco como la nieve. Qué terrible. Vamos a ver Proverbios capítulo 11. Un versículo más. Proverbios capítulo 11. Proverbios capítulo 11. Fíjese lo que dice. Versículo 1. El peso falso es abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. ¿Qué es abominación al Señor? Peso falso. ¿Qué es peso falso? ¿Usted entiende más o menos a qué se refiere cuando dice peso falso? ¿Qué es peso falso? Vos estás mostrando algo falso. Vos estás diciendo, por ejemplo, yo soy cristiano, yo soy justo, yo soy salvo, pero está viviendo totalmente opuesto a lo que un cristiano justo y salvo tiene que vivir. Entonces está mostrando una falsedad total. Mejor reconocer nomás, realmente yo no soy un cristiano. Estoy en proceso de cristianizarme. Me falta entender la verdad. Pero la gente no quiere ser así. Prefiere ser falso, prefiere ser mentiroso, prefiere engañar, porque quiere quedar bien en esta sociedad. ¿De qué sirve si en esta sociedad yo quedo bien y pierdo mi alma ya en la eternidad? Hermano, tu vida vos no comparás con la Biblia, no observás con la Biblia si es de acuerdo. No, yo ya popado, no, la gente se y corazón cerrado, ya destinado a morir. Destinado. Y si te burlaste muchas veces de la palabra,
va a llegar el tiempo en que se va a cerrar tu corazón, no vas a más poder oír a nadie, ni nada, ni querer saber nada. Por eso, abominación al Señor el peso falso, más la pesa cabal le agrada. ¿Qué es la pesa cabal? La vida correcta, la vida conforme a la Escritura. Proverbios 16, versículo 11. 16, 11. Peso y balanzas justas son del Señor. Obra suya son todas las pesas de la bolsa. ¿Cuáles son las obras del Señor? Dice, peso y balanzas justas son del Señor. Las cosas injustas, falsas, son del mundo, son de la tierra, son de la carnalidad. Las cosas que están opuestas a la palabra, la codicia, la envidia, el robo, el homicidio, no son del Señor. Bueno, vamos a volver a San Juan. Bueno, podemos darnos cuenta entonces de este personaje Iscariote. Estando ahí junto al maestro, estando con el maestro, su corazón hacia dónde se está desviando. Este podía ser vendido y dado a los pobres. ¿Pero a él le interesaba a los pobres? No. ¿Qué dice acá? Capítulo 12, versículo 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que en ella se echaba. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. No te preocupes por los pobres, no te preocupes por los necesitados. Lo que esta mujer está haciendo, me está preparando para mi sepultura. A ver, ¿qué ustedes piensan que Jesús le quiere hacer entender a Judas? Yo voy a ser entregado por el pecado de la humanidad. Yo vine para morir por las transgresiones de los hombres. Yo vine para libertarle a ustedes de eso que ahora a Judas le tiene atrapado, que es el pecado. Yo vine para sacarle de ese mundo. Lo que esta mujer está haciendo es una buena obra. Y en otra parte mencionó Jesús que esto que ella está haciendo sería mencionado en todas partes y en todos los tiempos. Porque lo que ella está haciendo es mostrando al mundo que Jesús vino para morir por nuestros pecados. Porque le está preparando para sus sepulturas. ¿Y por qué él sería sepultado? Porque iba a pagar el precio del pecado. Tal vez ella no entendía lo que estaba haciendo. Tal vez ella era un corazón de agradecimiento. De la misma manera que Poncio Pilato puso ahí el cartel, este es el rey de los judíos. De la misma manera también esta persona tenía tanto agradecimiento porque este hombre le salvó a mi hermano, me cambió mi vida y quiero ofrecerle lo mejor que tengo. Pero con esa vida que ella estaba ofreciendo, nada más y nada menos que estaba mostrando un mensaje al mundo entero. El mensaje de que el Mesías iba a venir para morir por los pecados de la humanidad. Déjala que ha hecho buena obra. Pero esto cambió el corazón de Judas. No entendió de qué le hablaba. No sé, bueno, la plata ante la importante. La plata, es muerte, la sepultura. Cuando la persona no está al tanto de la Escritura, no puede su corazón abrirse. Finalmente dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien habían resucitado los muertos. ¿Se dan cuenta que la resurrección de Lázaro causó gran impacto en muchos judíos? Si realmente Lázaro resucitó, realmente Lázaro está vivo, la gente quiere ver. Al ver esas cosas, muchos empezaron a creer. ¿Qué dice en Romanos capítulo 10, versículo 9? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, es el dueño de tu vida, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué es creer que Dios le levantó de los muertos a Jesús? Si Él le levantó a Jesús de los muertos, quiere decir que yo también voy a ser levantado juntamente con Él para reinar con Él, para estar en su reino. Si hay la resurrección, si realmente ocurrió la resurrección, quiere decir que el Mesías ha venido. Vamos a vivir con Él, vamos a reinar, va a reinar, se va a establecer el reino. Eso está en la mente de todo el mundo. La gente estaba creyendo, el reino va a establecerse. La gente hoy, ¿cómo la resurrección? Esa es la esperanza de los israelitas. Por la esperanza de nuestros padres estoy siendo entregado, decía el apóstol Pablo.
que se predica sobre la resurrección de los muertos. ¿Eso es cosa extraña? No es cosa extraña. Pablo decía eso. Esa es la esperanza de nuestros padres. Ellos murieron con la esperanza de un día levantarse para ver al Mesías y reinar con Él para siempre. Esa es nuestra esperanza. Cuando los judíos se enteraron que esta noticia, que esto estaba llegando a todo el mundo, ¿qué quisieron hacer? ¿Qué dice ahí? Versículo 10. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermanos, cuando vos empieces a predicar la verdadera palabra de Dios, la ley de Dios, la ley que puede darte vida, palabras de vida que darnos, decía Esteban, palabra que pueda resucitar a una persona entre los muertos, palabra que pueda cambiar su vida, palabra del reino de Dios, a los principales líderes les va a gustar. Hay que acabar con esa persona, hay que exterminarlo, hay que cortarle, porque está haciendo que se aparten de nosotros. Esa es la verdad. La gente no le va a gustar escuchar esta palabra sobre la resurrección, sobre la vida que Dios nos está preparando. ¿Cuál fue la maldición para muchas personas? Haber rechazado la Escritura, haber rechazado la palabra. En el Nuevo Testamento hay alguna persona similar a lo que leímos en el Antiguo Testamento, aparte de Judas. ¿Se acuerdan de alguien similar que le cayó también una maldición? A ver si se acuerdan. Ananías y Zafira. ¿Se acuerdan qué hicieron ellos? ¿A quién le quisieron mentir? Al Espíritu Santo. ¿Y qué es mentirle al Espíritu Santo? Ahora analicemos más profundamente mentirle al Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es la manifestación de Dios a través de su palabra. Es la fuerza de Dios por medio de su palabra. Entonces cuando yo digo, no, vendí por tanto nomás, ¿qué estoy haciendo? Estoy negando la Escritura. Estoy diciendo que lo que está escrito aquí no vale, no tiene poder. Eso estoy haciendo. Mentir, ¿es grave o no es grave? Entonces, ¿qué cayó sobre ellos? La bendición cayó, murieron, dice. Esa muerte representa, murieron y se fueron al cielo. La muerte para ellos representa, ay, gracias Señor que nos sacaste ya de ese mundo. Queríamos ya estar contigo en el cielo. A eso representa, Dios eso nos quiere mostrar. ¿Qué ocurrió con los israelitas en el desierto? ¿Qué ocurrió con Coré? ¿Qué ocurrió con Acam? ¿Qué ocurrió con Giezi? ¿Qué ocurrió con ellos? Fueron maldecidos conforme a lo que la palabra inspirada por el Espíritu Santo estaba diciendo. Nada nuevo ocurrió, nada raro. No es que fue maldecido por Pedro, ni por Josué, ni por Eliseo. Eliseo nunca echó maldición sobre Giezi, ni Josué, ni Pedro. Se cumplió en ellos lo que la Biblia decía, lo que la Escritura decía, lo que el poder del Espíritu Santo decía. Así es, así de simple. Y peor le fue, dice el apóstol Pedro, que habiendo ya conocido, habiéndose enterado, habiéndose informado de estas cosas, ahí se va otra vez. No, mejor hubiera sido que no conozca. El cerdo, le ocurre lo que el cerdo hace. Le lava bien, le baña bien, le pone perfume y al rato nomás se va y se tira otra vez al barro. Y el perro, ¡qué rico! Come todo otra vez. Y está bien, porque es un animal inmundo. Entonces, ¿por qué esa persona escuchó la palabra, entendió y vive otra vez así? Respuesta, es un cerdo. Es un perro. Y los perros quedarán fuera. Estamos hablando bíblicamente, ¿no? Que no, el pastor le está llamando perro a la gente. Estamos hablando bíblicamente. ¿Qué significa? E interpretaciones bíblicas. La Biblia menciona así. Entonces, esto era gran pecado. Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.